Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto está en la palabra del Señor en Mateo 6, del versículo 22 al versículo 24. El Señor nos quiere enseñar a nosotros muchas cosas a través de sea estos videos o de cualquier enseñanza a la que tú estés dispuesto a aprender. Y una de las cosas es enseñarte a conocer al enemigo y dirás, pero ¿cómo Dios me quiere enseñar a conocer al diablo y no conocerlo a él? Porque una vez aprendemos a conocer, a saber, a entender cómo actúa el enemigo, podemos muy seguramente estar más cerquita de Dios. Y dirás, pero ¿cómo se hace esto? Pues resulta que el enemigo es muy sutil, conoce tus botones de debilidad, sabe perfectamente qué debes fortalecer, en qué definitivamente te puede más las emociones, los sentimientos, que el verdadero principio que viene de parte del Padre. Muchas veces hemos escuchado hablar a las demás personas tan ligeramente de las cosas de Dios y pueden decir, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Él sabe que yo le rezo de la forma que yo sé. Él sabe que yo oro y me comunico cuando yo necesito. Y muchas cosas de este tipo escuchamos a diario, inclusive pueden retar a Dios, condicionar el amor de Dios. Y es que cuando alguien está pasando por dificultades como, Señor, ayúdame que yo después te doy. Señor, ayúdame y te prometo que. Señor, rescátame y te cumplo tal cosa. Y muchas cosas condicionamos el amor de Dios cuando si Dios quiere hacer las cosas en nuestras vidas, sencillamente las va a hacer por misericordia y por obra, o también porque somos sus hijos. Y cuando nos hacemos hijos de Él, cuando le obedecemos de verdad, cuando le amamos. Pero muchas personas se refugian en un dicho que dice que el que reza y peca empata, y no es así. Tú no puedes andar por la vida pecando, haciendo mal las cosas, sirviéndole al diablo, dejándose usar de él, siendo instrumento de la oscuridad, afectando a las demás personas, destruyendo con tus comentarios, declarando cosas terribles a las demás personas, a tu prójimo y creyendo o queriendo tener una relación con Dios. No es viable, no se puede. Porque para esto poderlo hacer definitivamente tú tienes que venir de la luz o tener una comunión con la luz. ¿Y quién es la luz? Pues Dios mismo. Entonces tú no puedes irle sirviendo al enemigo y queriendo estar con él. Aquí en la palabra dice que definitivamente o es el uno o es el otro. Porque si tú estás amando o sirviendo al uno, al otro lo vas a odiar. Que si tú de verdad quieres estar con Dios, debes empezar a hacer las cosas bien. No podemos hacer el 90% de nuestro día con cosas del mundo, viviendo a nuestra manera, nuestras emociones, y el 10% entonces cuando ya me voy a dormir, oro y creo que soy cristiano, que soy hijo de Dios porque le dedico a Dios media hora, 15 minutos de mis 24 horas al día. Porque no te estoy diciendo que tienes que estar conectado en oración todo el tiempo, pero nosotros le podemos dar a Dios más que eso, más que una oración. Le podemos dar servicio, le podemos dar testimonio, le podemos dar ser instrumentos de Él. No necesariamente tienes que estar encerrado en un cuarto con una Biblia abierta, orando y leyendo. ¡Wow! Si lo haces, pero que este tiempo que estás haciendo esto te dé frutos para el resto del día. Entonces, te invito para que de verdad revises cómo es la forma que tú le estás sirviendo y a quién le estás sirviendo. Porque decimos, no, ¿cómo se te ocurre que yo le voy a servir al diablo? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ser instrumento de él? Pero cuando hablas mal, cuando haces las cosas mal, cuando te dejas llevar por tu instinto, por tu humanidad, por tu carne, allí le estamos sirviendo a él, porque estamos dejando de actuar por principio para actuar por emoción. Y sencillamente, como dice su palabra, o estoy con el uno o estoy con el otro. En la palabra del Señor, Él nos habla acerca de la conversión de Saulo. Su antiguo hombre, ¿él quién era? Era una persona que perseguía a los cristianos, era una persona que le servía al diablo, era una persona que era instrumento para destruir los hijos de Dios y muchas tantas cosas que hay allí en las características de quién era Saulo y cómo actuaba Saulo. Él en ese momento le servía al diablo.
¿sí? Estaba alejado y apartado de Dios, pero cuando él tuvo esa conversión, cuando él tuvo ese encuentro con Dios, cuando él reaccionó, él dejó su pasado atrás, él dejó su hombre antiguo atrás, él dejó todas esas cosas que hacía en el pasado. ¿Para qué? Para actuar en la luz, para hacer lo que Dios lo había mandado a hacer o por el propósito el cual había sido enviado aquí en la tierra. Y yo no he visto en ningún momento en la Biblia donde digan que Pablo volvía y hacía las mismas cosas cuando era Saulo. Jamás, no está escrito. ¿Por qué? Porque él dejó de servirle al enemigo para servirle a Dios. Y es así como tú y yo tenemos que hacer, dejar de verdad todo eso atrás y no ser como intermitentes, un día sí, un día no, un momento sí, un momento no, en un ratico o mientras estoy bien, mientras todo me sale bien, entonces estoy volando sobre las nubes. No, es en el momento de la dificultad que tú sigas actuando de la misma manera que el Señor te ha enseñado, que tú sigas haciendo las cosas como el Padre te ha dicho, de la manera que Él necesita que tú actúes. Recuerda que no hay nada más poderoso que la firmeza y la fe y tener esa certeza que Dios está allí. ¿Y cómo se obtiene esto? Siendo con carácter, teniendo el carácter que Dios nos ha venido formando durante tanto tiempo, porque es hora de que la humanidad se ponga de pie, es hora que la humanidad se levante. Por eso el Señor te dice a ti, levántate, te dice, empodérate de lo que tienes que hacer y empieza a servirle a mi reino para que tengas los frutos que tanto anhelas, para que todas las añadiduras sean parte de la bendición de tu vida aquí en la tierra. Que haya sido Dios hablando a tu corazón y confirmándote cada una de las palabras que hoy te ha dicho. Recuerda, o le sirves al enemigo o le sirves a Dios. ¿Tú de qué lado estás? Cuéntame. Dios te bendiga.